Y aquí está Margarita Rojo, que es muy famosa, yo no he tenido el gusto de conocerla. ¿Cómo está usted? Hola, mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien. Usted es psicóloga forense. Sí. ¿Qué es ser psicóloga forense? Bueno, los psicólogos forenses se llaman forenses porque hay un foro y ese foro es el tribunal. Por lo tanto, todo lo que hagan dentro de un ámbito que es jurídico va a ser dicho o expuesto en un tribunal, ya sea de familia, civil, penal, las diferentes instancias. Con frecuencia vemos que se cometen delitos donde los perjudicados son los niños. ¿Es muy frecuente esto? Bueno, lamentablemente las cifras han aumentado, aun cuando yo recuerdo que estaban en la PDI, nosotros empezábamos a hacer seguimiento de las denuncias de delitos sexuales por año y en ese tiempo eran alrededor de 17.000 a 20.000. Entendemos que el año pasado fue el 77% fueron en niños y adolescentes, es decir, en menores de edad. Es el delito que más se comete, es justamente el delito sexual en los niños y niñas. Sexuales. Sexuales, ese es el delito que más se comete. Claro, de hecho por eso que se dice que el delito sexual es el delito que ataca a la infancia, porque nada más vulnerable que un niño. ¿Qué tipo de personas son las que cometen estos delitos contra niños? ¿Tienen un perfil especial? Muchas veces se piensa que todos los agresores de niños son pedófilos. La pedofilia no es el delito, sino que la acción de agredir a un niño lo transforma en un pederasta, ¿ya? Hay algunos sujetos que no necesariamente tienen esta pedofilia o esta pederastía. ¿Y qué significa esto? Es una desviación sexual. Sin duda. Y eso significa que la orientación sexual de ese adulto está orientada primariamente y fundamentalmente hacia un niño y además son predadores de niños. Por lo tanto, no agrede a un solo niño, sino que agrede a muchos niños. Por eso que hay casos donde se ha sabido... no son violentos. No, que son violentos los casos de leerlos, de enterarse uno, le parece imposible. Impactan, ¿no es cierto? Claro. Impactan. Y la verdad es que hay otros sujetos que no necesariamente tienen esta orientación sexual hacia los niños, pero que igualmente transgreden a los niños, son abusadores muchas veces. Hemos visto este tipo de casos, por ejemplo, en algunas personas que han tenido una pérdida, por ejemplo, de la potencia sexual y igualmente es una desviación sexual, igualmente es una parafilia, ¿ya? Pero en este grupo grande son estos agresores sexuales. Y esta niña de los Andes, de Rinconada de los Andes, Ámbar fue violada y asesinada al mismo tiempo. Sí, es una niña pequeña, chiquitita, sí. ¿No es cierto? Eso impacta porque... 1 año y 7 meses, por ahí. Exactamente, 1 año y 7 u 8 meses tenía esa niña, donde en realidad el sistema aparentemente no funcionó bien. ¿Por qué? Porque no evaluaron a las personas a quienes le iban a entregar esa niña. Y esa persona, que es el sujeto que la violó y la asesinó, era un sujeto altamente agresivo y violento. Y otra cosa que había que agregar, no es suficiente que un sujeto tenga una pedofilia, sino que además tiene que tener otro cuadro que es importante y desde mi experiencia lo he detectado, que tienen que ser psicópatas. O sea, esos sujetos, ¿qué significa ser psicópata? Un sujeto que cosifica, que no tiene empatía, que no tiene remordimiento, no tiene culpa y que actúa con una frialdad emocional importantísima. ¿Quién evalúa? Usted dijo, hay que evaluarlo. ¿Quién evalúa? El Tribunal de Familia tiene que encargarse de mandar a hacer los peritajes pertinentes antes de entregarle a una niña, en este caso de tan alta vulnerabilidad que tenía. Lamentablemente, el sistema muchas veces no funciona como debería de funcionar. ¿Por qué? Porque a veces los tiempos, a veces no tienen adecuados, por ejemplo, abogados o finalmente estas víctimas están, de alguna manera, están de alguna manera arrojadas a este sistema. ¿Por qué? Y este sistema porque no tienen nadie que los cuide, nadie que se preocupe. Ya sabemos ya que el Sename ha fallado. No, eso no, el Sename mejor ni hablar. Ni hablar, ¿no? Y más aún cuando hay niños que no tienen factores protectores, es decir, parientes o personas que estén al cuidado de ellos, que no necesariamente porque falló la madre, falló el padre, entonces hay que ver la línea directa que tienen y muchas veces ellos no se enteran a tiempo de la situación que está ocurriendo. ¿Usted partidaria de la pena de muerte? La sociedad, eso es importante, la sociedad cuando piensa en la pena de muerte, no es que una persona, ni usted ni yo,
van a aplicar una pena de muerte, sino que es la sociedad en su Sí, conjunto lógico. que aplica una sanción de ese nivel en crímenes tan atroces y horrendos como estos, que en realidad muchas Pero veces no van a en Chile tener, no existe no la pena de existe muerte. rehabilitación ni tampoco reinserción en este tipo de casos. Ahora, Por eso le claramente no existe y me parece que es bastante complejo que la puedan reponer, pero en casos tan atroces y tan horrendos, yo diría que son maquiavélicos, la gente se debería de poner a pensar como sociedad si es aplicable o no. Yo creo que es aplicable. ¿Por qué? Porque usted misma lo ha dicho. Gente que no tiene rehabilitación. No tiene No rehabilitación tiene ni posibilidades de superarse entonces. ¿Cómo se le castiga con una condena perpetua que nunca se cumple, salen antes? Así se dice por lo menos. Yo no tengo la experiencia ni el conocimiento que tiene usted, pero así se dice por lo menos, que a los 20 años si tienen buena conducta, qué sé yo. Que podrían pedir algún tipo de beneficio para poder paulatinamente ver si pueden tener la libertad. Porque violar y asesinar a una guagua de 1 año y 8 meses, esa persona no puede vivir en una sociedad, ¿o no? Bueno, esas personas como ese sujeto que asesinó, violó y asesinó a una niña tan pequeña, en realidad sabemos que no tienen una rehabilitación ni tampoco una reinserción, porque la teoría y mi apreciación del caso me lleva a pensar que él tiene importantes características de una persona psicópata. Y los psicópatas no se rehabilitan, no se reinsertan. No se reinserta. No se reinserta. Y el caso de Emily en Licantén, en la región del Maule, también fue un caso que conmocionó bastante, porque además también era otra niña que que tampoco... estaba desaparecida y pasaban los días y había gente buscándola y no... Y además recuerda que en ese momento también ningún factor protector, ni la madre ni el padre, es más, se fue con el abuelo supuestamente a buscar un tesoro, entonces eso obviamente que las personas no lo creyeron y que ahí habían otras ganancias secundarias de adultos. Y ella fue envuelta en esa situación y además también tenía una denuncia anteriormente que le habría hecho, por lo que recuerdo, el colegio, de un abuso sexual hacia ella también. También. Claro, y ahí también podemos darnos cuenta que existe también la carrera victimológica. Hay niñas y niños que son víctimas en diferentes tiempos por diferentes sujetos. Sí, se da ese caso. También se da, así como hay carrera criminal, también hay carrera victimológica de la víctima. ¿En qué terminó ese caso de Emily? Bueno, ese caso era lo primero que decía el supuesto brujo de Licantén, Sí. que él no le había hecho nada, pero eso habría que evaluarlo en peritajes. Claramente a lo mejor no la agredió como una violación, que es algo José más grave, Navarro. pero sí, ¿no es cierto? José Navarro podría haberla abusado y eso se tiene que establecer en los peritajes, porque además... Él decía que la había salvado. Él no la salvó de violarla a lo mejor o de asesinarla, pero no sabemos si él realmente abusó de ella y eso tendrán que establecerlo en los peritajes. Porque además él tenía perfil de agresor sexual de menores de edad, por ¿Cómo los se puede antecedentes. dar cuenta un padre o una madre que está en presencia de un pedófilo? La verdad es que, como siempre las personas dicen, no es que vayan a tener algo diferente, no tienen 3 ojos ni... Claro, no es una cosa que se fácil pueda de captar. Exactamente, pero sí es importante entregarles, yo diría que decirle a los niños hartas cosas que puedan tener ellos un autocuidado acerca de esos sujetos y además también... Pero ¿cuál sería el autocuidado? El autocuidado para los niños es, primero, que ellos entiendan que ningún adulto, porque además fíjate que los adultos no atacan a los niños de manera violenta, sino que los van a seducir, les empiezan a regalar cosas, se empiezan a interesar por ellos. Y también se fijan en los niños más vulnerables, los niños más tímidos o que tienen un problema. Por lo tanto, ahí hay que decirle que, bueno, un adulto que le regala algo y que empieza a ser muy amigo de ellos, ellos no deberían de tener tanta confianza con ellos. ¿A usted siempre las decisiones de la policía la dejan satisfecha? ¿Las decisiones en qué sentido? Lo que se obtiene al final, tal persona fue, caso Rodrigo Anfron de hace muchos años. Que no se pudo... Nadie quedó conforme con que PPB había sido quien lo había asesinado. Claro, en ese tipo de En el caso casos... suyo, ¿hay casos que también usted tiene una opinión distinta de repente? Yo creo que en ese tipo de casos ocurre que la policía recibe se inunda de información, las personas que están involucradas entregan información falsa, entregan información que desvían la investigación y por eso es que muchas veces que la policía no puede aclarar. Ahora, yo
creo que en el caso de los delitos sexuales, la policía, tanto Carabineros como la PDI, deben investigar estos delitos porque es necesaria la entrevista investigativa que salió hace poco, una ley, que nosotros trabajamos desde el año 2009-2010 con ese tema de la ley de entrevista investigativa para evitar la doble victimización de los niños, pero es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque se requiere que esté en un marco de la investigación policial, es decir, que vaya el policía a empadronar a las personas, que conozcan los diferentes involucrados, porque además uno se da cuenta también, porque lamentablemente tengo que decirlo, hay un porcentaje pequeño, pero existe donde son falsas denuncias en cuanto a delitos sexuales. Y hay una hija, entiendo, del caso de Nivaldo Villegas, gente que ha conmocionado a la opinión pública, que ocurrió en Villa Alemana. El profesor. El profesor que fue asesinado. Y tenía una hija o hijo chico que estaba con él. Entonces también es perjudicada con la situación que sucedió, porque queda sola. Claro. Y su mamá presa y su papá muerto. Claro, aquí lo que nosotros podemos ver es que ese caso, por ejemplo, se aclaró rápidamente porque los familiares, todas las personas ya tenían unas hipótesis, se habían dado cuenta de qué es lo que podría haber ocurrido ahí. Y ellos se prestaron a ayudar a la policía. Y se estableció rápidamente quién fue porque todavía tenemos que hablar de presunto hasta que no se termine el juicio. Ahí realmente va a ser el tribunal que va a decir que son o no los culpables. Pero hasta el momento son presuntos, que es la ex esposa en conjunto con la pareja de la ex esposa. Son presuntos, pero no están confesos. Están confesos, pero el tribunal tiene que ver el Tribunal de Justicia tiene que dar la acusación y encontrar los culpables. Hasta antes de eso tenemos que hablar de presunto. No comparto mucho, pero... Pero es así el tema claro, si yo no estoy discutiendo de tribunal. Claro. Digo, pero si una persona confiesa, yo lo maté... Claro. Es imposible que el tribunal diga que no. Claro, hay que hacer es muy difícil que diga que no. Y ahí esa niña, lo que vemos es que los factores protectores son la familia de la línea paterna. Paterna. O sea, todos los hermanos de Nivaldo, las tías, las personas se notaban que era una familia muy aglutinada. ¿Ya? No era una familia que estaba dispersa o que pero no... es un crimen atroz porque después lo despedazan, macabro, y lo llevan al paraíso a tirarlo al mar. Ahí nosotros no podemos descartar la presencia de personalidades de tipo psicopática y que se coludieron. De hecho, existen parejas asesinas. En Estados Unidos hay varias parejas asesinas donde empiezan... Pero aquí no se da mucho. Aquí en Chile, por suerte, por la población y porque también todavía existen ciertos controles, porque los seres humanos, todo el mundo, cualquiera podría ser un delincuente. El tema es que existe una restricción, una represión, y eso va dependiendo también de la sociedad. ¿Usted se dedica al peritaje en la actualidad? En la actualidad me dedico a la consulta particular, específicamente también trabajo mucho en peritaje y de hecho hemos tomado casos internacionales. Me tocó tomar un caso de Noruega, justamente de una madre que huyó de Noruega porque a sus hijos los habrían agredido sexualmente y Noruega no le prestó la ayuda, todo lo contrario, la acusó de que estaba inventando y ella tuvo que escapar a Chile con sus hijos que eran noruegos. Y aquí en Chile se trabajó con Marcela Concha, la abogada, para poder hacer una protección y a mí me tocó ser la perito de ese caso y se logró proteger a esos niños para que no los devolvieran al país, porque con tantos convenios que ha firmado Chile, una mamá que tiene un hijo en el extranjero, si se viene a Chile, el papá quiere y se lo lleva. O sea, no hay... ¿Usted está contenta con lo que hace? Yo estoy muy feliz. ¿Le gusta? Me encanta mi profesión, mi carrera, además como le contaba dentro no al aire, ¿no? Me ha gustado mucho estudiar inteligencia. De hecho, yo estudié inteligencia en la NEPE, después estudié un magíster, entonces el análisis de la inteligencia, o sea, a mí me encanta hacer análisis de inteligencia. Le hago una pregunta bien directa. ¿Son mejores los policías de investigaciones de antes que los de ahora? Porque eran muy conocidos los de antes, René Vergara, Morales Espina, el Caifás Gacitúa, eran muy famosos los detectives que incluso descubrían casos que eran muy complicados, complejos. Claro, bueno. Y hoy día yo no echo de menos saber de gente que es un sabueso, digamos, experimentado y eficaz. Bueno, los policías de antes, tal como lo dice, tenían un olfato policial
Y eso es lo que yo entiendo por la historia. Ahora el tribunal, ahora el nuevo sistema de la reforma procesal penal exige que se realicen peritajes. Por eso que existe el laboratorio de criminalística, el Labocar. Hay mucha más tecnología. Mucha más tecnología, es como CSI, ¿no? Donde hay que... por eso que la criminalística, que es estudiar el cómo ocurrió, por eso que el sitio del suceso, hay que levantar el ADN, hay que ver la trayectoria de la bala, si es que fue un asesinato. O sea, eso exige... Antes no existía esa tecnología, por lo tanto, Correcto. que la tecnología la tenía el policía. Correcto. Una última pregunta. Le pediría que fuera lo más sincera posible dentro de sus posibilidades. ¿A Eduardo Frei Montalva, presidente de la República, lo mataron o no? Por lo que yo he leído... Y por lo que usted sabe, pero usted sabe más que yo. Por lo que yo he leído, la verdad las cosas es que los peritajes establecen una cosa y ahí yo creo que se tienen que pronunciar los médicos forenses. ¿Y los peritajes qué establecen? Los peritajes hay de las dos versiones. De las dos versiones. ¿Y cuál es la suya? Tendría que analizarlo en profundidad. No, no se quiso jugar, pero bueno, se lo aceptamos. Sí, tendría que, sí, no puedo ser tan irresponsable, tengo que analizarlo. Me parecería que todos los dardos dan para que sea. Pareciera, por lo que uno ha leído, yo tengo la misma información que claro. usted, pero... Por eso que ahí el más experto, el más indicado, el médico forense, y obviamente que también con la reconstitución de escena de la situación que habría ocurrido, porque si fue, lamentablemente, si hubiese sido envenenado, ¿no es cierto? Bueno. Margarita, ha sido un placer, muchas gracias. Para mí también, un agrado, muchas gracias. Encantado. Creo que la vamos a tener aquí. Sí, estamos los martes en Mentiras Verdaderas. Ah, usted puede ver a Margarita Rojo entonces todos los martes en nuestro canal en Mentiras Verdaderas. Qué buena contratación. Felicito a la gente que la contrató. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Con permiso.